Estoy grabando, así que comenzamos la clase el día de hoy. ¿Ya? Ya, antes de partir la clase, lo que yo necesito es que vamos a hacer algunos trucos con MATLAB que necesito que tengan claro antes de poder entrar a la materia propiamente tal. ¿De acuerdo? Así que vamos a ir les voy a mostrar un poco la consola y les voy a mostrar algunas cosas que necesito que sepan antes de partir. Bueno, estoy en la consola y lo que yo necesito es, voy a construir una matriz, ¿ok? Puse una matriz ahí que tiene los valores 10, 20, 30, 40, 50 y 60. ¿De acuerdo? Hasta ahí es en realidad un vector, ¿ok? Así que si pregunto por los valores de A, por supuesto, son los que yo acabo de señalar, ¿ya? Pero hay una gracia en esto. Esto tiene una gracia. Yo puedo sacar un pedazo de ese vector. ¿De acuerdo? Puedo acceder a un pedazo del vector sin necesariamente destruir el vector. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Yo quiero, paréntesis redondo, ¿ok? Un pedazo del vector. ¿Qué pedazo? Quiero desde la posición 2 hasta la última posición, 6. ¿De acuerdo? Del 2 al 6. Entonces le pregunto cuánto vale el 2 al 6 y por supuesto me entrega 20, 30, 40, 50 y 60 porque le dije que partía de la posición 2. ¿De acuerdo? Y puedo hacer lo mismo, puedo decirles que dame por favor de la posición 1 hasta la posición 5 y por supuesto ahora entrega del 1 hasta del 10 al 50. ¿Ok? Hasta ahí no hay ninguna novedad. Lo interesante es que yo puedo ahora sumar estos valores. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo estoy sumando, si yo sumo esos dos valores, voy a sumar el 10 con el 20 con el 30 con el 40 con el 50 y el 50 con el 60, si se dan cuenta, ¿ok? Se dan cuenta, yo voy a sumar el 20 con el 10, el 30 con el 20 y voy a sumar uno a uno, ¿ok? Entonces, si yo escribo esto y le sumo del 2 al 6, entonces estoy sumando el que está en la posición A con el que está en la posición, el que está en la posición I con el que está en la posición I más 1. ¿Se entiende? Estoy sumando el que está en la posición I con el I más 1. ¿Ok? ¿Se dan cuenta de lo que acabo de sumar? El 20 con el 10 da 30, el 30 con el 20 da 50, el 40 con el 30 da 70 y así sucesivamente. ¿Se entendió? ¿Preguntas sobre esta? Ya, ya que todo el mundo entendió, ya que se ve fácil, em, podemos seguir modificando esto. Entonces, yo podría ahora, para que quede más claro, lo que voy a hacer es tomar el valor, el vector que yo acabo de hacer y lo quiero guardar, pero en el mismo vector. ¿De acuerdo? Porque yo podría tomar esto, lo que acabo de escribir, lo puedo tomar y lo puedo guardar en un vector B. Entonces puedo decir que B eh, sea el resultado de eso. ¿De acuerdo? Y está bien, si pregunto por B, efectivamente tiene ese valor. ¿Ok? El problema es que, ¿de qué tamaño es el vector B? ¿Okay? Bueno, vemos con el tamaño del vector B. ¿Okay? El tamaño del vector B, por supuesto, es 5, ¿okay? Mientras que el vector del tamaño A es 6. ¿De acuerdo? Ahora, si yo hiciera esto, B, es decir, quiero guardar la suma y la guardo en A, voy a tener un problema. Y lo voy a mostrar, para que quede claro, les voy a mostrar qué es lo que va a pasar. Em, recuerden cuánto vale A. A vale 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Es decir, su largo es 6, que fue lo que acabamos de calcular. Ahora, si yo tomo lo que acabo de señalar y lo guardo en A, es decir, yo creo que la sumatoria se guarde en A, voy a perder un valor. Es decir, en vez de tener los 6 valores, voy a tener solo 5 valores. ¿Ok? Y como pregunto por valor de A, perdí un valor. ¿Ok? He perdido uno de los valores. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero sumar los valores, pero quiero que el primer valor, ese se conserve, que no se pierda? ¿De acuerdo? Ideas o propuestas de cómo resolvería el problema. Yo quiero hacer la misma asignación, es decir, vamos a recuperar el valor de A. ¿Dónde está el valor de A? Ese es el valor de A. ¿De acuerdo? Yo quiero hacer la misma asignación que hice antes, pero quiero que el primer valor siga siendo 10. ¿Ok? Y el resto sea 30, 50, 70, 90 y 110. ¿Ok? Eso es mi objetivo. ¿Ideas? ¿A quién se le ocurre? ¿Ok? Entonces, el objetivo es construir este mismo vector, pero estos valores, lo que acabo de marcar acá, ya no sean 20, 30, 40, 50, 60, sino que sean 30, 50, 70, 90 y 110. ¿Alguna idea?
Vamos, muchachos, ustedes pueden despertar. Aléjense de las sábanas. Profe, yo ¿Sí? tengo una consulta. Dime. ¿Por qué si le damos un nuevo valor a A, después nos sigue marcando el valor antiguo, no se reemplaza o no No se lo indefine perdí. No, No, sí sé que no, pero ahí está. ¿por qué no pasa? Siendo que ahora definimos de manera distinta. A ver, vuelve a hacerme tu pregunta. Creo que yo entendí mal tu pregunta. ¿Me puedes repetir la pregunta? Al principio habíamos definido A como 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ahí está. Listo, ya. ¿Y ahora? Y ahora usted definió A como la suma de A de Ah, 1 a sí. 5. ¿Por qué después me vuelve a marcar A como no se Espérate. Eso, define? eso tú estás diciendo. Yo hice eso de ahí. Ajá, Ya. Y si lo hago, me queda como 30. que le da. Sí, Ya, ahora, simplemente es si que. preguntemos por el valor de A. ¿De acuerdo? Vale Ujú. 30, 50. Vale eso. Sí cambió. Ah, ya. Sí cambió. Ah, entonces. Lo que yo hice después fue recuperar, me fui hacia atrás y recuperé eso y lo volví a asignar. ¿De acuerdo? Ah, ya. Lo volví a asignar para Profe. empezar de cero, nada más que eso. Lo volví a asignar para partir de cero. ¿Ya? Ah, ya. Ahora sí entiendo. Ahora entendí, que te faltó el pedazo que me salté un pedazo rápido, que fue que yo lo volví a asignar. ¿Ya? Gracias, profe. Ok, listo. Entonces, volvamos a la pregunta del millón. Yo quiero que esta sumatoria que he calculado acá se asigne al valor de A, ¿ok? Pero donde yo pueda conservar el 10 inicial. ¿A quién se le ocurre? Ya, no hagan tantas, no lean tanto la mano, tanta gente, por favor. Ya, la respuesta es simple. La respuesta es lo mismo que hicimos antes, ¿ok? Pero ¿saben qué? Le digo, ¿saben qué? Quiero que el resultado lo guarde desde la posición 2 a la 6. ¿Ok? Entonces ahora, la suma anterior la guardo de la posición 2 a la 6. ¿Ya? Y efectivamente, como pueden ver, ahora el 10 se conservó, pero el resto de los valores cambió, que corresponden a los valores que yo había hecho, que yo había mostrado en la suma. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Espero que se haya entendido. ¿De acuerdo? Porque lo voy a usar. ¿Okay? Lo voy a usar fuerte. ¿Ya? Profe. ¿Sí? Dime. Y por ejemplo, si quiero que se guarde el 10 y el 20, tendría que poner paréntesis 3, 2.6. Sí y no. Aquí 3 2.6, todos de acuerdo? Pero ¿Ya? si trato de hacer eso y no he modificado esto de acá, lo que tengo a este otro lado, eso me va a generar un error. ¿Ok? Porque tiene que ser la misma cantidad de términos que hay acá con la misma cantidad de términos que pongo a este otro lado. Así que aquí también tendría que achicarlo, ¿de acuerdo? Es decir, yo necesito que hayan menos números, ¿de acuerdo? Es decir, del 3 al 6 hay 3 números, así que necesito que vayan desde aquí sería desde el 2, 3, 4, no, sería del 3 al 5, y de aquí, por supuesto, sería del 4 al 6, ¿de acuerdo? Y ahí, yo creo que está malo, me equivoqué. 3, 6, aquí voy. Del 3, 6 aquí estamos mal. Ahí son 2, aquí son 3, ahí sí ocurre, ¿de acuerdo? El número de términos tiene que ser exactamente el mismo, en ambos lados, ¿ya? En ambos lados tiene que ser exactamente el mismo, ¿ok? Porque del A2, 2.5 son 4 términos, ¿de acuerdo? Y si yo pregunto por el 3, 2.6, también son 4 términos. Y si pregunto, ahí está, ¿de acuerdo? Tiene que ser exactamente el mismo número de términos, ¿ya? ¿Más preguntas? Y, profe, Sí. pero entonces no hay una forma de, como lo mismo de antes, que le dé 30, 50, 70, 90, 110 y mantener dos números, o sea, dos números primeros como el 10 y el 20. Sí, claro, por supuesto. Mira, volvamos este es el original, ¿de acuerdo? Entonces, volvamos a hacer la suma, esta suma de ahí. Entonces, yo quiero conservar los dos primeros, ¿cierto? Entonces voy a guardar del 3 al 6 y sí, guardo el 10 y el 20, ¿de acuerdo? Porque voy a partir desde el 3 al 6. Y aquí sería, por supuesto, voy a sumar el 2 con el 2 con el 3 y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, estos 2, 3, 4, 5, 6 y es 3, 6. Está listo. Y está listo. Y aquí, ¿está listo? Sí, está listo. ¿Te das cuenta que guardé el 10-20 está guardado? ¿De acuerdo? El 10-20 no se modificó, pero sí se modificó el resto.
¿Ya? Porque yo solo modifiqué desde la posición 3 a la 6. ¿De acuerdo? Es decir, de la posición 3 a la 6 son estas de acá, que están marcadas ahora en negro. ¿Se Ah, entendió? ya. Sí, eso, Listo, profe. listo, listo. Otra cosa más que, bueno, básicamente son las cosas que necesitamos conocer. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ya. Creo que es todo lo que necesitamos por el momento. Bueno, entonces vamos a la clase de hoy. Entonces, la clase de hoy, lo que vamos a hacer es simular una barra. ¿De acuerdo? Voy a mostrar solo la primera transparencia y después les pido que ustedes sigan la transparencia porque yo voy a mostrar el código. Más entretenido mostrar el código que mostrar la transparencia. ¿De acuerdo? Como lo hice la clase anterior. Ya. Lo que vamos a hacer hoy día, vamos a trabajar en dos áreas. Vamos a trabajar en la de simulación y de visualización. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a suponer es que vamos a tener una barra metálica. El típico clavito calentado en la cocina, en la cual queremos hacer un hoyo en una botella y le ponemos calor en la punta al clavo. ¿De acuerdo? Naturalmente que la punta se calienta rápidamente, ¿ok? Pero el clavo también va transmitiendo calor y se comienza a calentar el clavo, y si uno lo tiene mucho rato se comienza a calentar el alicate, y si uno lo sigue teniendo más rato se comienza a calentar la mano y uno termina quemándose. ¿De acuerdo? La transmisión del calor va avanzando de una forma a otra. ¿Ok? Ya. Entonces la idea es que el calor se propaga, ¿de acuerdo? Pero no se propaga hasta infinito, tiene un límite. ¿De acuerdo? La temperatura después se normaliza. ¿Ok? Entonces, la idea que vamos a hacer hoy día, vamos a tratar de generar esto, vamos a propagar esto, vamos a simular esta propagación. ¿De acuerdo? Para entender esta propagación vamos a ver código. ¿De acuerdo? Vamos a construir una función que nos va a permitir tomar una barra, la barra la vamos a dividir en n pedazos, ¿ok? Y vamos a poner el calor de la barra en un extremo. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a hacer es, ese calor lo vamos a ir propagando hacia el resto de la barra. ¿Ya? Y la propagación hacia el resto de la barra de este calor lo vamos a hacer sumando los dos valores anteriores. ¿Okay? Promediando, perdón, los dos valores anteriores. Lo que vamos a hacer es promediando los dos valores, o los tres valores, perdón, son tres valores. Vamos a promediar tres valores. ¿Okay? El valor donde estoy poniendo el calor y los dos valores siguientes. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Ya. Ok. Entonces, lo que yo voy a tener es una función. ¿Qué es una función? Una función es básicamente cuando ustedes llaman a la función seno. ¿Ok? Entonces, esta es la función seno, se llama en este caso, se llama barra 1. ¿Ok? ¿Qué recibe? Recibe en cuántos pedacitos voy a cortar la barra. ¿Ya? Voy a decir cuántos pedacitos corto la barra. La voy a cortar en n pedacitos. ¿Ya? Ahora, inicialmente, cuando la barra está fría, entonces voy a decir, bueno, voy a construir la barra. La barra está en el tiempo t, ¿okay? O la barra tiene t valores, y la voy a construir de puros ceros, ¿ok? N ceros, ¿de acuerdo? Voy a poner n ceros en la barra, ¿ya? Así que tengo una barra con un montón de ceros. Y lo que voy a hacer además es que voy a tener una segunda barra que también va a tener un montón de ceros, ¿ya? Tengo dos barras con un montón de ceros. ¿Por qué tengo dos barras con un montón de ceros? Porque necesito una barra para el tiempo actual y una barra para la siguiente iteración. ¿Ya? Así que tengo en realidad dos barras. La barra actual y la barra para la siguiente iteración. ¿Ya? Y voy a poner el calor. Voy a poner calor. ¿Dónde voy a poner calor? Bueno, voy a poner calor justo en el extremo. ¿Okay? Entonces voy a poner calor en la posición N. ¿Okay? Entonces voy a modificar la posición N y le voy a poner 100 grados. ¿De acuerdo? Y voy a decir lo mismo para la barra en el ciclo siguiente, que también va a tener 100 grados. ¿Okay? Entonces tengo dos barras con 100 grados. ¿Ya? Listo. Y lo que voy a hacer entonces es ir propagando el calor. ¿De acuerdo? ¿Qué significa ir propagando el calor? Lo que voy a hacer es tomar el promedio de los tres valores
que hay en la barra, es decir, el valor que está en la posición I, el que está en la posición I más 1 y el que está en la posición I más 2. O en realidad al revés. El que está en la posición N, el que está en la posición N menos 1 y el que está en la posición N menos 2. Ahí están. Entonces tomo el valor que está en la posición N menos 2, el valor que está en la posición N menos 1 y el valor que está en la posición N. ¿De acuerdo? Y lo que voy a hacer es propagar ese calor. ¿De acuerdo? Lo voy a propagar. ¿Ya? Entonces lo que hago es tomar el promedio de ellos. ¿Ok? Ahí está el promedio. Entonces sumo los 3 y los divido por 3. ¿De acuerdo? Profe, Sí. Me perdí la parte del t igual 100, nt igual 100. De acuerdo. Ya, voy a dejar esto y les voy a mostrar el código para que vayan entendiendo qué hay en cada pedazo del código. ¿Ya? Esperen un segundo, dejar de compartir y voy a mostrarles el código. ¿Ya? Entonces necesito compartir de nuevo. Ya, esta es la sección de yo hago muchas preguntas, ¿de acuerdo? Por favor, hagan todas las preguntas que necesiten hacer porque necesito que entiendan, ¿ya? Entonces, ya, ahí está el código, ¿de acuerdo? El mismo código de recién, ahí está. ¿Ya? Ahí está el mismo código que de recién. Pero no lo voy a mostrar ahí todo, voy a mostrarlo primero en el tema de compartir. Entonces, si yo tengo t y le digo que t vale, perdón, primero necesitamos tener un n, ¿ok? Un n cualquiera, le vamos a dar un n pequeño, vamos para ejemplo del ejemplo que voy a mostrar, vamos a hacer un n igual 10, ¿de acuerdo? Ya, n vale 10. Entonces necesito el valor de t, ¿ok? Dijimos que t, que era un conjunto de ceros, ¿ok? De 1 hasta n. ¿Ok? Por supuesto, eso me genera 10 ceros. ¿Todos de acuerdo? ¿Ya? Y también necesito un nt que tenga el mismo valor. ¿De acuerdo? Un nt que también, por supuesto, sean un conjunto de 10 ceros. ¿Ok? Ahí tengo los dos. Nt y nt valen los dos ceros. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que muestra la primera línea de código. Esas dos de ahí. ¿Ya? La segunda línea de código dice, ¿sabes qué? Ok, perfecto, pero ¿sabes qué? En la posición n, ponle el calor. Entonces le voy a poner en la última posición de la barra le voy a poner calor. Lo voy a empezar a calentar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hago. Entonces digo, ¿sabes qué? En la posición, en T, en la posición, en la posición, ¿cuál era? Un segundo. Código allá. T en la posición N, T en la posición N, le asigno 100. ¿De acuerdo? Y como pueden ver, ahí está. En la última posición le asigné 100. ¿Ok? Y hago lo mismo con NT. ¿Ok? Entonces también tiene 100. ¿Ya? Entonces, sigamos con el código. ¿Ok? Entonces, eso está resuelto y espero que se haya entendido, ¿no? Si hay preguntas, aprovechen antes de seguir. No utiliza la función al principio. Es que estoy mostrando pedacitos de la función. Después la vamos a llamar. Ah, ¿De ok. acuerdo? Estoy explicando la función porque necesito que ustedes entiendan la función. No puedo ponerme o hacer uso de la función si no saben cómo está hecha. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que voy a hacer es desmenuzar toda la función. ¿De acuerdo? Y necesito que en esta función, que es la más sencilla, hagan todas las preguntas del mundo. ¿De acuerdo? Hasta ahí se ha entendido, supongo, ¿o no? Espero que sí. Espero que sí. ¿De acuerdo? Un segundo. Ahí estamos, ¿ya? Ok. Ya. ¿Qué viene ahora? Bueno, ahora viene lo que se llama un ciclo. ¿Qué es un ciclo? Para los que no sepan. Un ciclo es algo que es una iteración, es decir, algo que se va a repetir. ¿Ok? ¿De dónde comienza el ciclo? Comienza con la palabra while y termina con la palabra end while. ¿De acuerdo? En la transparencia dice end. ¿Ok? Pero crean hay una diferencia. Aquí, ¿se acuerdan que le dije que Octave era parecido a MATLAB? Bueno, aquí ya hay una diferencia entre Octave y MATLAB. ¿Ok? En MATLAB dice end, en el caso de Octave dice ny. ¿De acuerdo? Es una sutil diferencia. De hecho, en todos los lenguajes hay diferencia. ¿Ya? Ok, entonces ya tienen el while con el ny. ¿Listo? Estamos listos. ¿Ya? ¿Y qué viene ahora? Bueno, ahora yo necesito propagar el valor. ¿Ok?
¿qué significa propagar el valor? Lo que significa que yo tomo el valor que está en la posición n, ¿ok? Lo sumo con el que está en la posición n-1 y lo sumo con el que está en la posición n-2. ¿De acuerdo? Y lo divido por 3. ¿Ya? Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, veamos si es cierto, si es cierta tanta mentira. Entonces, lo voy a copiar. Voy a copiar este código. Y lo voy a dividir por... Y lo vamos a poner acá para que vean qué es lo que... Esto no se copió. Ya. Por algún motivo, el copiar no está funcionando en mi editor. A ver si es cierto que lo puedo copiar. A ver si funciona. Ah, no existe copiar. Mira, qué interesante. No tengo la opción de copiar. Y si me pongo acá, ¿no? Puedo pegar, pero no puedo copiar. Mira qué interesante. Ya, bueno. Entonces, lo vamos a hacer acá. Entonces, vamos a tomar el valor t. Ok. Entonces, la pregunta era de, yo tengo que sumar del, perdón, dice del 2. Notar que, sí, del 1. Entonces digo, del 1, quiero sumar el 1 con hasta n, ¿eso era? Acuerdo en el código, n-2. n-2, n-1 y 3, ya, perfecto. n-2 lo quiero sumar con t sub 2, n-1 y lo quiero sumar con t sub 3, 2.n, n-2. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy sumando el 100 con el 0 y con este otro 0. ¿Sí? Estos tres valores los estoy sumando. ¿De acuerdo? ¿Y dónde quiero que queden guardados? Fíjense. Quiero que queden guardados en la posición 2n-1. Profe se equivocó en la fórmula. ¿Me equivoqué en la fórmula? Déjame ver. En el... En el último. Sí. Ahí estamos, ya. ¿Ok? Entonces, yo quiero que queden guardados en el 2n-1. Es decir, básicamente, quiero que el promedio quede guardado ahí, en ese valor, el que está en esa posición. ¿De acuerdo? Entonces, tengo el que está en la posición 100, voy a promediarlo con este 0 y con este otro 0, ¿ok? Que básicamente estoy viendo el calor y lo voy a propagar y el resultado lo voy a guardar ahí. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero que quede guardado. ¿Ya? Entonces, voy a poner solo la fórmula y después lo vamos a asignar. ¿Ok? Entonces, ahí está. Algo falló. Está bien. Ahí está bien. Porque hasta aquí solo tengo los n valores. ¿Cuántos valores habían acá? Se dan cuenta, hay más valores acá que acá. ¿Okay? Aquí hay dos valores menos. ¿Okay? Aquí hay dos valores menos que son justamente los dos que están acá. ¿De acuerdo? Entonces lo que tengo que hacer todavía me falta un pedazo. Esto lo tengo que hacer es, esto de acá es, lo tengo que dividir por 3. Acuérdense que hay que dividirlo por 3. ¿De acuerdo? Y eso me da el promedio que voy a poner ese valor, es decir, el promedio, este lo va a ser dividido por 3, va a quedar puesto ahí. ¿De acuerdo? Y efectivamente ahora vale 0.33. ¿Ya? Y ahora, voy a levantar un poco más, porque esto, no sé qué, se lo puedo sacar. Ahí lo saqué, perfecto. No sé. Voy a volver a probarlo. Ahí está. 0.33. Ese de ahí. Y ese valor es el que yo quiero asignar al que está en la posición n-1. ¿De acuerdo? Entonces, ese valor que yo voy a asignar es la posición que está en la posición n-1. Entonces, lo mismo que está acá, lo digo, ¿dónde lo quiero guardar? Bueno, lo quiero guardar en t sub, ¿ok? Desde 2 hasta n-1. ¿No era NT, profe? ¿Perdón? No era guardarlo en la nueva, en la NT. Perdón, en nt. Guardarlo en nt. Guardarlo en nt. ¿Listo? Entonces lo guardo de la posición 2 hasta la n-1. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Es que solo voy a modificar ese valor, el que va a estar en esa posición. ¿Okay? Perdón, este valor de acá.
¿De acuerdo? Entonces lo probamos. Profe, Sí. es que no entiendo por qué en los paréntesis viene, por ejemplo, un 2 antes de n-1 o un 1 o un 3. ¿Por qué hay este 1, este 2 y este 3? ¿Eso? Sí, Ya. Entonces, antes de hacer la suma, lo voy a mostrar acá. Vemos cuánto vale t. T vale eso de ahí. ¿Estás de acuerdo? ¿Ya? Ahora, yo necesito... lo voy a mostrar con otra cosa, con otro ejemplo. Volvamos al viejo ejemplo que les mostré acá. ¿Te acuerdas de A? ¿Ok? Entonces, si yo digo A sub 3, perdón, tenemos que ver cuánto vale largo de n, vale, vamos a llamarlo n de A, ¿ok? Es el largo. Es el largo de A, ¿de acuerdo? Que es 6, ¿de acuerdo? Voy a cambiar para que tengamos 2A. Entonces tenemos A y tenemos n de A, ¿de acuerdo? Entonces ahora lo que quiero hacer es escribir exactamente lo que está acá, pero lo voy a usar con A. ¿Por qué lo voy a usar con A? Porque A tiene valores que puedo entender dónde están parados, ¿de acuerdo? Porque esto tiene un montón de cero, entonces no se entiende, ¿ok? Por eso voy a usar A. Entonces lo que yo necesito es escribir esta misma expresión de acá, ¿de acuerdo? Exactamente esa expresión de ahí. Entonces voy a escribir esa expresión de ahí. Dale con pegar. Ya, esto es A sub 3, 2 puntos, el n de A, ¿de acuerdo? A sub 3 n de A, ¿qué valor me debería dar? Me debería dar desde valor 3 en adelante. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahora, veamos el siguiente. El siguiente era desde la posición 2 hasta el n-1. Me da el 20, 30, 40, 50. Y el otro es el 1 hasta el n-2. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente lo que yo estoy diciendo es tomar ese pedazo, después tomar ese pedazo y después tomar ese pedazo. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces ya tenemos que son n-2, 2n-1 y 3 2.n. ¿Ok? Eso es lo que tengo escrito ahí. ¿Ya? Y lo que yo quiero hacer es sumar esos tres términos. Quiero sumar el 10 con el 20 con el 30, el 20 con el 30 con el 40, el 30 con el 40 con el 50 y el 40 con el 50 con el 60. Y por eso tengo esa expresión de ahí. Esa expresión de ahí lo que hace es sumar todos los términos, pero desfasados, en una o dos posiciones. ¿Se entiende? Por supuesto, esto me genera un vector de un tamaño más pequeño. Si se dan cuenta, yo inicialmente tenía un vector de tamaño n, que en este caso valía 6, y ahora tengo un vector de tamaño 4. Tengo n-2 elementos. Como tengo un tamaño más pequeño, entonces el resultado lo tengo que guardar en un vector más pequeño, que es ese vector de ahí. ¿De acuerdo? Un vector más pequeño. ¿Preguntas? ¿Por ¿Se qué entiende ese lo que? vector más pequeño va desde 2? Porque efectivamente, ¿cuántos valores yo tengo acá? Tengo n-1 valores. ¿Estás de acuerdo? En este resultado acá hay n-1 porque lo acabo de mostrar. Acabo de mostrar que, dado que yo tenía un vector de tamaño 6, ahora tengo el resultado, son un vector de tamaño 4. ¿De acuerdo? Ahora, como tengo un vector de tamaño 4, es decir, un vector de tamaño n-2, necesito que el resultado se guarde en un vector de tamaño n-2. ¿Ok? nt es un vector de tamaño n. Así que le digo, ¿sabes qué? Parte de la posición 2 y termina hasta la posición n-1. Y eso efectivamente paso de un tamaño n a un tamaño n-2. Pero no podría partir en 1 y terminar en n-2. Porque, ya, ¿por qué no hago eso? Porque necesito que el primer valor, el 100, siempre estoy dando calor. ¿De acuerdo? Así que este valor no necesito que se modifique. ¿Se acuerdan que yo les mostré que yo quería un vector que no modificara un valor? Yo necesito que este no se modifique, que siempre valga 100. ¿De acuerdo? Y lo mismo estoy haciendo. Quiero que además que el primero
tampoco nunca se modifique, que valga siempre 0, siempre va a estar frío. ¿De acuerdo? Entonces, por ese motivo, no toco ni el primero ni el último. ¿Ok? Es decir, toda la sumatoria, el resultado queda guardado entre medio. ¿No hay más preguntas? Ya. Dado no hay más preguntas, entonces sigamos viendo el código. ¿De acuerdo? Entonces, ahora les quedó claro. Ah, perdón, no lo mostré el resultado de esto. El resultado de esto, para que no se puede escribir. Ok, vamos de nuevo. Entonces, NT, desde la posición, dijimos, desde la posición 2 hasta la posición N-1. Ok. Ah, perdón. Teníamos parte del código ya escrito, ¿no? Sí, ahí está. Entonces ya tenemos parte de ese código escrito. Entonces le digo que es NT desde la posición 2 hasta la posición N-1. Va a ser el resultado de lo que teníamos antes. ¿De acuerdo? Dividido por 3. ¿Ok? Que es exactamente el código que aparece acá. Profe, Esa de ahí. ¿Sí? ¿Te escuchó? ¿qué comando usa usted para poder cambiar tan rápido las funciones? No sé. Como, Línea, flecha arriba y flecha abajo. Me paro al comienzo y si aprietas la flecha de arriba y abajo aparece todo lo que ya he escrito antes. No es más que eso. ¿Ya? Bueno, si hago la ejecución de esto, entonces, si se recuerdan, este era el valor inicial. Entonces ahora el promedio va a quedar guardado acá. ¿Ok? El promedio va a guardar acá. ¿Por qué? Porque el promedio de este va a ser el promedio calculado con los otros 3 valores entre medio y son puros ceros. ¿De acuerdo? Y eso va a pasar por el resto. El único que no es cero es este de acá. ¿Ya? Entonces, si lo promedio, si hago eso, entonces ahora, por supuesto, ahí está. 33. ¿De acuerdo? Entonces ahora ya no tengo un valor 0, es decir, ya no tengo un valor que es distinto de 0, que es 100, ahora ya tengo dos valores que son distintos de 0. ¿Ya? Y si repite esto, ¿okay? Por supuesto, ahora necesito hacer una modificación, perdón, antes de repetirlo, necesito hacer un cambio. ¿Okay? Vamos a ver acá, entonces, vamos al código, antes de repetirlo. Entonces, lo que yo digo ya, hago el cálculo, ahí está el cálculo. ¿De acuerdo? Que acabo de hacer, que es el que acabo de mostrar recién. Ya, y lo que yo quiero ver es que hacer la diferencia entre el valor que yo tenía antes con el valor que acabo de calcular. ¿De acuerdo? Veo si esta diferencia, es decir, la diferencia que hay entre esta iteración, cuyos valores cambiaron, ahora vale 0,33, comparado con la iteración anterior, que estaba llena de ceros, ¿okay? Veo si es menor que un cierto valor. En este caso, el valor que yo acabo de definir es el valor 0.01. ¿De acuerdo? Entonces, si es menor que 0.01, voy a parar. ¿De acuerdo? Y le digo, ¿sabes qué? Detente. Ya. Y si no es el caso, que es en el caso que tenemos ahora, porque claramente el error es bastante grande, es decir, ahora tenemos un caso cuyo valor es 33.3, ¿ok? Cambió en 33.3, así que claramente la diferencia es muy grande. Entonces, lo que yo digo, ¿sabes qué? El valor que tenía t, modifícalo y ponle el valor que tenía nt. ¿Okay? Asígnale el valor de nt a t. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, digo, ¿sabes qué? Quiero que tomes el valor nt. ¿De acuerdo? Entonces, ahora t vale nt. ¿Ya? Y si repito esta misma instrucción, la misma instrucción que estaba acá arriba, la vuelvo a ejecutar. ¿Okay? La vuelvo a ejecutar. Entonces, ahora, ¿qué va a ocurrir? Ahora el promedio va a modificar este 0 de acá, que acabo de marcar. ¿Okay? Entonces, ahora va a ser modificado ese 0, pero también va a ser modificado este 33. ¿De acuerdo? Porque va a ser parte de su propia sumatoria. Ya está. Entonces, ahora vale un 11, este vale 44 y este sigue valiendo 100. ¿De acuerdo? Si vuelvo a iterar, entonces ahora digo nt vale t de nuevo y vuelvo a hacer el mismo cálculo de recién. ¿Ok? Por supuesto, ahora va a ser modificado ese valor de ahí. ¿Ya? Y ahí está. ¿Se dan cuenta? Se propagó el valor de ahí, este de acá también cambió, este también cambió. ¿Ok? Y como alguien me preguntó recién, el 100 sigue estando estático y por supuesto el 0 inicial también sigue estando estático. Ninguno de los dos ha cambiado. ¿Ya? Bueno, y eso es lo que ocurre en este código. Este código sigue iterando, por eso el while, un while infinito, y por eso aparece el 1 ahí.
itera, 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 y esta cosa itera hasta siempre. ¿Ok? Itera hasta siempre y el resultado en algún momento tiene que parar. ¿Y cuándo para? En algún momento, la diferencia que hay entre la iteración actual y la siguiente iteración es tan pequeña que digo, ¿sabes qué? Esta cuestión ya no va a avanzar mucho. ¿De acuerdo? Entonces voy a preguntar si la diferencia absoluta, el máximo de la diferencia absoluta entre los dos, entre dos valores, si es menor que 0.1, entonces digo, ¿sabes qué? Paremos. ¿Ok? Y le digo, ¿sabes qué? Para. ¿Ya? Entonces, yo puedo ahora hacer uso de la función. Entonces, ¿cómo hago uso de la función? Bueno, simplemente digo /1 y le digo cuántas iteraciones quiero hacer. Entonces le digo, perdón, en cuánto divido la barra. ¿De acuerdo? Entonces le digo /1, porque así se llama la función, y le digo en cuántos pedacitos voy a dividir la barra, en 10. ¿De acuerdo? Y le digo, ejecútate. ¿Ya? Entonces le digo enter, y comienza a iterar, comienza a iterar, y comienza a iterar, y para. ¿De acuerdo? En algún momento paró. ¿Ok? ¿Y por qué paró? Porque ya las diferencias son tan pequeñas, ¿okay? Las diferencias ya son recién en el tercer dígito, ¿okay? Así que paró, ¿okay? Ahí paró la iteración. ¿De acuerdo? Y con las dos cosas que yo les había señalado, el 0 nunca cambia y el 100 tampoco nunca cambia. Ya. Pregunta hasta acá. ¿Cómo podemos hacer que el cero inicial cambie? ¿Cómo puedo hacer que el 0 inicial cambie? Modificando toda la función. ¿Okay? Haciéndolo parte de la sumatoria. ¿Okay? Puedo hacer que sea parte de la sumatoria. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo sabíamos que la /1 me iba a tomar todos los datos con los que estaba trabajando? Porque como No, no le puso ningún comando en relación a lo que llevábamos. Ok, solo puso /1. No sé si se entiende. no, a ver. /1 es la función. Acuerde que, voy al editor, se llama así, /1. Es un archivo que está acá. Ahí está mi archivo, /1. ¿Okay? Este es el código de /1. Y cuando yo lo necesito usar, simplemente le digo, llamo a la función. Y para llamar a la función le digo /1 y le paso los n valores que necesito que itere. ¿Ok? Porque dividí la barra en 10 pedacitos. ¿Ok? ¿Ya? Eso es lo que ocurrió. Nada más que No, eso. es que entonces usted ya tenía como preguardada esta fórmula. La función, sí, claro, las tengo, ahí están todas. Ah, La barra ok. 1, la barra 2, la barra 3 y la barra 4 ya están listas. ¿Ok? Ya. Y las vamos a usar en el resto del código. Ya, ¿cuál es la parte fome de esto? Es que son números, ¿de acuerdo? Son un montón de números y claramente ver un montón de números no tiene ninguna gracia. ¿Ya? Así que vamos a cambiar un poco, vamos a, entonces, ya que su compañero insiste en que fome lo que está viendo el profe, entonces vamos a /2, ¿ok? Entonces ahí ahí está el código de /2. Ya, ¿cuál es la diferencia del /1 con el /2? Es que en realidad hace exactamente lo mismo, ¿eh? No hay ningún cambio, salvo porque el profe le agregó acá la posibilidad de que se graficara. ¿De acuerdo? Ahora, si yo echo correr esto, me genera un gráfico. ¿Sí? Esto me genera un gráfico. Entonces ahora vuelvo a llamar exactamente lo mismo anterior, pero le digo, ¿sabes qué? Quiero que llames a /2. ¿De acuerdo? Y /2 lo que tiene, como dijimos, vamos a graficar el gráfico T. ¿De acuerdo? Lo vamos a graficar. ¿Ya? Y listo, lo llamo y no sé si se verá el gráfico. Esa es la pregunta del millón. Está iterando. ¿Se ve el gráfico? Supongo que no. No, profe. No se ve. Ya, entonces dame un segundo, les voy a mostrar el tiro gráfico. Tengo que dejar de compartir. Ahí está. ¿De acuerdo? Ese es el gráfico. ¿Okay? Donde se puede ver que en amarillo estaba el color inicial y a medida que fue avanzando hasta llegar al azul que está completamente frío. ¿Ya? ¿Ya? En fin. Eh, ¿Ya? Volvamos entonces al código para que esta cosa funcione. Ahí volvió. Ya.
ahí hemos vuelto. Entonces, ya tenemos, entonces ya tenemos la posibilidad de graficar, lo acabamos de ver, ¿ok? Se puede graficar y todo bien hasta ahí, no hay ninguna gracia. Pero en realidad la barra la barra se veía bastante mala, la barra se ve muy gruesa, ¿de acuerdo? Basta con cambiar el número de elementos, ¿de acuerdo? En vez de ponerle n igual 10, le puedo poner 100 y se va a ver mucho más fina la iteración. ¿Ya? Bien, todo bien hasta ahí, salvo por un detalle. Uno solo ve el resultado final, ¿de acuerdo? Ve el resultado final y no ve todo lo que pudo haber estado pasando entre medio. ¿Ya? Así que vamos entonces a una versión un poquito mejorada. ¿Cuál es la versión mejorada de la barra anterior? Bueno, la versión mejorada de la barra anterior es que... ¿Qué pasó? Me eché el archivo. Un segundo. Ahí está. La versión mejorada de la barra anterior es exactamente la misma barra. ¿Okay? Exactamente la misma idea de algoritmo, salvo que ahora ya no tengo... lo que voy a hacer es... A ver, la diferencia ahora es que en vez de ir sobreescribiendo los valores, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan que antes los valores los iba sobreescribiendo y solo veía el gráfico final? Lo que voy a hacer ahora es hacer el mismo cálculo, todo el cálculo no ha cambiado, el cálculo sigue siendo el mismo, aquí está el cálculo, no hay ningún cambio en el cálculo, salvo que ahora en vez de utilizar un vector, ¿okay? Como el que mostré antes, voy a utilizar una matriz. ¿Okay? ¿Y cuál es la gracia? Es que a esta matriz le voy a ir guardando cada uno de los resultados. Voy a guardar cada uno de los resultados. ¿De acuerdo? De tal forma que yo pueda ver qué está pasando. ¿Ok? Pueda visualmente ver cómo avanzó la temperatura en el tiempo. ¿Ya? Entonces, el cambio es que ahora lo que voy haciendo es que voy guardando en la variable i cada una de las iteraciones. Tengo una matriz que va a ir creciendo a medida que voy iterando. ¿De acuerdo? Inicialmente la matriz parte en la posición 2. ¿Ya? Entonces, en cada una de las iteraciones, ahora ya no tengo el valor, voy a manejar el i, ¿okay? Que estoy en la posición donde estoy parado en la actualidad. ¿Ya? Y además, en cada una de las iteraciones voy a incrementar i, que voy a pasar de i a, va a valer inicialmente 2, después le voy a sumar 1, le sumo 1, así que va a valer 3, después va a valer 4, después va a valer 5, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y una vez que termine, entonces lo voy a graficar. ¿Ok? Voy a graficarlo. ¿Ya? Hay un par de trucos más que básicamente que relleno de cero, ¿ok? Al comienzo y al final, pero eso no es tan importante. A mí lo que me interesa es que vean el resultado. ¿Ya? Profe, ¿Sí? esos dos puntos que aparecen es porque hay un cero. Es porque es todo. Ah, ¿Ok? ok. ¿Ya? Es por todo. Quiero que aparezca todo. Nada más que eso. ¿Ya? Bueno, si lo echo a correr, voy a volver a echar a correr. Entonces esto es la barra 3, ¿de acuerdo? Entonces voy a lanzar la barra 3. La barra 3. Voy a poner 30 para que se vea más suave, pero que no itere tantas veces porque si no nos vamos a volver viejos esperando el resultado. Entre medio voy a dejar de compartir. Voy a volver a compartir, pero voy a compartir el resultado que se acaba de dibujar. Ahí está. Ya. Como pueden ver, este gráfico de acá, entonces ahora inicialmente abajo era completamente azul. Y a medida que fue pasando el tiempo, el calor amarillo fue avanzando. ¿Se dan cuenta? Esto es un gráfico donde va avanzando la temperatura. ¿De acuerdo? ¿Okay? Lo que guardé fue en el tiempo. Entonces, a medida que voy subiendo, voy avanzando en el tiempo. ¿Ya? Hasta llegar al momento que paro. ¿Okay? ¿Cuántas veces iteró? Bueno, iteró 800 veces algo más de 800 veces antes de parar. ¿Ya? Eso es lo que estaba haciendo la aplicación. ¿Ya? Ok, pero en realidad esa es la parte fome. ¿Okay? ¿Por qué es fome esto? Porque en realidad solo vuelvo al mismo estado de recién, es decir, lo único que vi fue el resultado final. ¿Okay? Veo el resultado final, pero no estoy viendo, no estoy, me gustaría verlo en una simulación. A la simulación a uno le gusta así que las cosas se animen, que haya animación, que se vuelva más entretenido. ¿Okay?
Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Okay? Vamos a mostrar la simulación. ¿Ya? Y por supuesto, para hacer la simulación, entonces tenemos el ejemplo número 4. ¿De acuerdo? Entonces vamos a la barra 4. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la barra 4? La diferencia de la barra 4 es que cada vez que itera, gráfico, al tiro. ¿Ok? Si se dan cuenta, perdón, estoy en la barra 3, no olvidé echar el barra 4. Ahí está la barra 4. En la barra 3, lo que yo hago es itero, y una vez que itero, recién gráfico. ¿Ok? Ahora, en la barra 4, lo que yo hago es, estoy iterando, y en la mitad de la iteración, gráfico. ¿Ok? Aquí está la gráfica. Ahora, el gráfico es tan rápido, ocurre tan rápido la gráfica, que necesito hacer una pausa, o si no, no voy a ver nada. ¿Ya? No voy a ver nada. Y el resto es lo mismo, ¿okay? El resto no ha cambiado. ¿Okay? De hecho, hemos vuelto a la iteración anterior donde solo no teníamos una matriz, teníamos un vector. Seguimos trabajando aquí con un vector. ¿Ya? Porque ya no necesito guardar los valores. Lo que yo necesito en realidad no es guardar los valores. Sí, lo que necesito simplemente es que ir viendo cómo avanza esto en el tiempo. ¿De acuerdo? Ya, pues entonces esto lo podemos echar a correr. Entonces voy a línea de comando y aquí voy a hacer un montón de... Espero alcanzar a verlo. Entonces vamos a ir a la barra... Perdón. Barra 4. Voy a lanzar la barra 4 y ahora sí le voy a poner 100 valores porque necesito que vean esto cómo funciona. ¿De acuerdo? Así que lo he hecho a correr. ¿Ok? Mientras se está corriendo voy a dejar de compartir. Voy a... me equivoqué, voy a apretar el botón equivocado. Voy a volver a compartir. Este de acá. Ya. Bueno, ahí está la barra. Se volvió muy lenta la barra. Apenas se ve la iteración. O sea, si no se dan cuenta que hay un pequeño cambio. ¿Okay? Le puse demasiados valores. 100 fue demasiados valores. ¿Okay? Está avanzando. ¿Okay? La iteración está avanzando. Se volvió blanco, pero está avanzando lentamente. ¿Okay? Voy a detenerla. Ya, lo detuve, voy a volver a lanzar el gráfico. Espera un rato. Voy a volver a lanzar el gráfico. Pero lo voy a lanzar con menos valores. Con 30. Ya estamos. Entonces ahora compartir. Ya. Entonces ahora debería verse un poquito más. Igual está ahí, se va iterando un poquito más lento, pero un poquito más rápido, espero. ¿Okay? Ahí se ven unos sutiles cambios de colores. ¿Okay? Esto está avanzando. Pero se vuelve muy lento, muy lento. Esta es la culpa la tiene mi computador, que le tengo corriendo demasiadas cosas a la vez. Aparte de hacer la clase, tengo un programa corriendo por detrás, así que mi pobre computador está sufriendo en estos momentos. Ya, estamos. Entonces, ese sería el gráfico número 4. ¿Ya? El gráfico 4 permite hacer eso de ahí. ¿Okay? Y como han visto, a medida que hemos conversado, la gráfica ha ido avanzando. ¿Okay? Va avanzando y ustedes lo pueden probar. Ya, entonces, dejar de compartir. Ya está, entonces ahora sí puedo parar esto. No se quería parar. Un segundo. Ya. Ok, hasta ahí todo bien. Es algo que hay un pedazo de la historia que no les conté y necesito recuperarla. ¿Okay? ¿Dónde está mi transparencia? Eres tú. Ya. Bueno, ahí está la barra 4. Entonces ahora, ¿qué es lo que hace todo esto? Hay una cosa que no señalé y es el mapa de colores. ¿Qué es el mapa de colores? El mapa de colores son los colores que ustedes vieron. Están usando los colores por omisión que trae Octave o que trae MATLAB. ¿Ya?
Así que si uno quiere cambiar, uno podría cambiar el mapa de colores y le dice, ¿sabes qué? Quiero un mapa de colores, pero que sea de color gris. Entonces, si quiero de color gris, bueno, lo hago, si cambio el color mapa de color gris, tengo exactamente el mismo resultado, pero con el ejemplo del número 3, se vería así. ¿Okay? ¿Por qué gris? Porque solo existe blanco y negro. ¿Okay? Del blanco al negro en el color gris. ¿Hay más mapas de colores? Sí, hay un montón de mapas de colores. Ahí está. ¿Okay? Ahí tienen un montón de mapas de colores y ustedes pueden elegir el que vayan usando. Aquí está el gris como el que vieron recién. Perdón. ¿Okay? El blanco al negro. ¿Ya? Así que hay un montón de mapas de colores que uno puede utilizar. Ahora, de hecho, utilizando los mapas de colores, utilizando las matrices, yo puedo construir un tablero de ajedrez. Pregunta, ¿cómo se les ocurre que podríamos construir un tablero de ajedrez? ¿A quién se le ocurre? Bueno, la respuesta es relativamente sencilla. Lo que yo necesito es que aquí solo existan los colores blanco y negro. Así que necesito que esté encendido y apagado, 0 y 1. Entonces lo que necesito es construir una matriz que esté llena de 0 y 1 y listo, tengo mi tablero de ajedrez. ¿Ya? Eso es lo que necesito. Solo construir una matriz que esté llena de 0 y 1. Entonces, el problema no es graficar, el problema es construir la matriz de 0 y 1 y después a él le digo, quiero que además que utilice su mapa de colores gris. ¿Okay? Y automáticamente voy a tener mi tablero ahí. ¿Ya? Ok, ¿preguntas hasta ahí? ¿Hay preguntas? Ya, dado que no hay preguntas, así que todos son expertos hasta ahora en la materia. Profe, yo tengo una. Sí, va, aprovecha. Si quiero hacer el tablero de ajedrez, ¿es exactamente lo mismo? O sea, como con la misma fórmula. No, no es exactamente. Es decir, ¿cuál fórmula que te refieres? ¿Cuál fórmula? A ver, vamos con calma. O sea, no fórmula, pero como lo que hizo antes, como Sí, de... claro, exactamente lo mismo de antes, pero es ver, es mucho más sencillo que lo de antes. Mucho más sencillo, porque lo de antes tiene un montón de trucos. No. Aquí lo que yo necesito es generar generar una matriz que esté lleno de ceros y unos. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchas formas de llenar la matriz de ceros y unos. Hay muchas, ¿de acuerdo? Yo les voy a dar una, ¿ya? Entonces, vamos al problema de la clase de hoy. Si alguien bajó el Durante, el problema que vamos a resolver el día de hoy, les informo que hice una modificación a última hora. Me di cuenta que había un error y lo modifiqué a última hora. Así que 10 minutos o 5 minutos antes de comenzar la clase hice una modificación. Si alguien lo bajó, le pido que lo vuelva a bajar. ¿Ya? Había un pequeño error. Era menor, no es nada grave, pero era menor. Ya, entonces vamos a compartir para que ustedes puedan, para que discutamos lo que vamos a hacer en la clase de hoy. ¿Ya? Ya, la clase de hoy no es que tengan que programar una super ultra función como la que acaban de ver, pero sí tienen que modificar una función. ¿Cuál? Bueno, construye, igual se me fue. No es barra 4, como dice, es barra 5. Construye la función barra 5, no barra 4. Igual se me fue un 4. Ese era el error. Lo corregí en otro lado y se me quedó pegado ahí. Construye la función barra 5, que además de recibir los n puntos, me indique dónde voy a poner el calor. ¿De acuerdo? En el problema que nosotros resolvimos, el calor se ponía al comienzo, o al final. Lo que yo quiero es que el calor vaya en algún lugar. ¿Okay? Por ejemplo, 25 es un cuarto, y aquí está el color en un cuarto. ¿De acuerdo? Y como está ahí, entonces ahora el calor se propaga para allá y se propaga para el otro lado. ¿Okay? Se propaga para ambos lados. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es tomar barra 4, ¿ok? Y modificarla, ¿ok? Aquí dice 4 otra vez. Tengo 2 veces el mismo error. Bueno, donde dice 4, pónganle 5, por favor. Igual se me fue, lo corregí con lo más abajo, pero no lo corregí acá arriba. Entonces ahora en vez de recibir un parámetro, que antes era solo cuántas veces dividía la barra, además le digo dónde quiero poner el calor. ¿Ya? Hay que modificar la función barra 4, construir la función barra 5 a partir de la función barra 4. ¿Ya? ¿Y cuál es la gracia? La modificación es sencilla.
aunque no lo crean, es muy sencilla. Lo que tienen que hacer es entender la función y la modificación es muy sencilla. ¿Ok? Ese es un problema. Y el otro problema que tienen que resolver en esta función es que si el 25 está fuera de rango, lo tienen que ajustar al rango. ¿Ya? ¿Qué significa que esté fuera de rango? Es decir, si el punto del calor está fuera de rango, es decir, es negativo o mayor que los n puntos, entonces debe ser ubicado en el extremo de la barra, 0 o n respectivamente. ¿De acuerdo? Entonces, si le doy -1, quiere decir que da en la posición 0, y si le doy 1.000.000 y yo solo había dividido en 100 gráficos, entonces tiene que estar en la posición 100. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Podemos tomar la función 4 como base o la tenemos que crear también nosotros? No, 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 no. Tienen que tomarla. De hecho, lo dice acá. ¿Ok? Use como punto de partida la función /4 y construya el archivo /5. Ahí está corregido. Aquí fue donde corregí, pero no me di cuenta de que arriba también había que corregirlo. ¿De acuerdo? ¿Y dónde podemos sacar esa? ¿Nos dio el archivo .m? ¿Cómo para tenerla? No, pero lo copias del PowerPoint. Está Ah, ya. en EduCurso. Lo subí a curso. Ok, ¿Sí? gracias. Son 5 líneas, no es mucho. Ya. Algunas indicaciones, como les señalé, en el código dice en, hay que ponerle en if, y donde dice el while se cierra con un en while. ¿De acuerdo? Todas las consultas, por supuesto, a través del foro, como siempre. ¿Okay? Y por supuesto, lo mismo de siempre, por favor, no deje las cosas a última hora. Problema 2, aquí ya hay que pensar un poquito más. El problema 2 es, necesito construir un tablero de ajedrez. ¿Okay? Necesito que construya la función tablero n. ¿Ya? Donde n es un número par. Tienen que suponer que siempre van a recibir un número bonito. ¿Okay? Y ese número bonito es un par. No tienen que verificar, ni mucho menos. ¿Okay? Tienen que asumir que es par. ¿Ya? Y tiene que construir un tablero similar a los ejemplos que acabo de mostrar ahí. ¿Okay? Si yo digo ajedrez 2, pues tablero 2, está incorrecto esto. Tablero, la palabra correcta era tablero 2, entonces debería mostrar esto. Si te digo tablero 4, debería ser ese de ahí, si digo tablero 10, debería ser ese de ahí. ¿Ya? Entonces, el juego de esto, en realidad, es construir una matriz de puros ceros y unos, alternados. ¿Ya? Se puede construir de otras formas, no es la única. ¿Ya? Hay un montón de formas de construirla. Ahora, yo les doy una indicación. Les digo, ¿sabe qué? ¿Por qué no prueban qué hace este pedazo de código? ¿Okay? Prueben qué es lo que hace este pedazo de código. Pruébenlo y vean lo que hace. Y a partir de eso les digo, ¿saben qué? Ya descubrieron lo que hace. Así que, ¿qué tal si no prueban ahora, en vez de hacer la F01, hagan F10? ¿De acuerdo? Así que eso lo pueden probar. Esto lo pueden probar en la línea de comando, van a descubrir algunas cosas entretenidas que les va a permitir resolver ese problema de ahí. ¿De acuerdo? Y después les va a permitir construir la función tablero n. ¿Ya? Nuevamente, los auxiliares están muy ansiosos de explicar toda la materia. Yo asumo que ustedes están entendiendo la materia porque los auxiliares han hecho un gran esfuerzo, y me agradezco mucho a los auxiliares de haber generado distintas instancias para comunicarse con ustedes, aun cuando la respuesta haya sido un poquito baja. ¿Sí? Yo espero que la comunicación es baja con los auxiliares porque ustedes están entendiendo la materia y son expertos, ¿de acuerdo? Si no es el caso, entonces les sugiero que rápidamente tomen contacto a los auxiliares y los aprovechen. Los auxiliares están llenos de conocimiento, son personas con mucha experiencia en esto, ya pasaron por estos cursos y han pasado por muchas cosas más, así que saben qué hacer y cómo hacerlo. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? Tengo una. Dime. En la función de la /4, cuando uno la ejecuta, a usted le preguntó cuál era el n y lo puso cuando lo ejecutó. Sí. Pero a mí no me deja cómo ponerlo. Me tira error al tiro y dice que n no existe. No entendí tu pregunta entonces. No entendí. Cuando ejecuta la función, Sí. lo tiene puesto como barra de n, ¿cierto? Entonces ahí le pregunta cuál es n y usted pone 100, 10, 30 y ahí lo corre. Déjame ir al código para que veamos si yo te puedo entender lo que me estás diciendo, porque me perdí. Estoy tratando de entender.
A ver, compartir pantalla y vamos al código. Acá. Vamos de nuevo. Cuando yo hago, ¿qué cosa? Aquí. Una cosa, ten cuidado. Yo cuando hice esto, una de las cosas que hice, lo voy a mostrar, yo dije cuánto valía n. Valía el largo de a, en un caso. Y por otro lado, yo dije que el n, ¿dónde está? Está mucho más arriba. El n valía 10. ¿Ok? Yo siempre le doy un valor a n. El n siempre está asignado. ¿Ok? Y por otro lado, cuando yo utilizo la barra, ¿ok? Yo digo, por ejemplo, que vale 30. Barra 4 igual 30. Y eso significa que el n va a tomar el valor 30. Cuando yo lo llame acá, n va a valer 30. ¿Ok? No sé cuál era tu pregunta. Aún no lo logro entender. Si me puedes orientar. Cuando en la ventana comando ponía barra 30, pensaba que pensaba que lo ejecutaba desde el editor, ponía ejecutar y le salía eso como No, preguntándole no, no, por no, no, no. De la línea de comando. De sabía la que línea de usted lo ponía comando, de antes. claro, de la línea de comando lo estoy ejecutando. No, de la línea de comando lo estoy ejecutando. ¿De acuerdo? Estoy de la línea de comando, ejecutándolo. ¿Más preguntas? ¿No más preguntas? Aprovechen. Ya. Dado que no hay más preguntas, dado que está todo listo, dos propuestas antes de cerrar la clase. ¿Ok? Profe, Sí, dime. Alex dice en el chat que tiene una pregunta, pero que no tiene micrófono. Ah, ya, dale. Te escucho, te leo, Alex. ¿La indentación es necesaria? A ver, sí y no. En este lenguaje no la exige, ¿de acuerdo? Pero yo la sugiero fuertemente que la hagan. Más porque en el próximo curso la indentación es sagrada. ¿De acuerdo? En el curso de programación ahí la indentación es sagrada, así yo les sugiero que lo hagan sí o sí, la indentación. ¿Ya? Profe, ¿qué es eso? Te lo voy a mostrar. Dame un segundo. O sea, no puedo mostrarlo que tratar de explicarlo en... Ya, ahí estamos de nuevo, ya. ¿Qué es la indentación? La indentación es lo que yo decía, por ejemplo, todo lo que está dentro de la función, ¿ok? Está corrido un espacio. ¿Ya? Todo lo que está dentro del while está corrido dos espacios. Y todo lo que le pertenece al if ahora está corrido tres espacios. ¿De acuerdo? De tal manera que cuando yo leo el código, visualmente sé qué es contenido dentro de qué. ¿Ya? Como les señalaba, en este lenguaje no es obligatorio, pero hay otros lenguajes que es muy estricto y obligatorio, en el caso que van a ver en Python, el próximo semestre, ahí están obligados a que esto sea muy, muy obligatorio. ¿Okay? Es súper fuerte y restrictivo el lenguaje en ese aspecto. Y lo cual es súper bueno. ¿Eh? Yo realmente con Python, en ese aspecto de que la indentación esté ya predefinida en el lenguaje y que sea transparente y clara, encuentro mucho más práctico que lenguajes que no la tienen y después son un plato de espagueti. ¿Okay? Son un plato de espagueti. Hay lenguajes que son realmente un plato de espagueti. Uno se lee código de PHP con HTML, es un plato de espagueti, no se entiende absolutamente nada. ¿Okay? Si no, depende mucho de cómo escribe el código el programador. Si el programador es ordenado, se ve bien. Pero si no es ordenado, es un despelote. Sí, cuéntame. Es que me pasa que entiendo todo lo que hizo durante la clase, pero una vez como que tengo que hacer la tarea, no, como que me pierdo, como que no sé qué tengo que hacer. Nada. Lo que tienes que hacer es, tomas esta barra 4, el código que estoy justamente mostrando acá, y yo traté de explicarlo lo mejor posible, paso a paso. ¿De acuerdo? Dije que, que era lo que había en la Corro 4, expliqué que el número 100 es donde yo pongo el calor, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y lo que te están pidiendo es, modifica esta barra 4 para que ahora el calor llegue en un punto dado. Lo que hay que hacer es entender el código y modificarlo. Es súper simple, no se crean que sea complicado. Yo les dije, esta cuestión de código es simple de resolver, pero hay que pensar. ¿De acuerdo? Necesito que lo piensen. ¿Ya? En el caso del problema 2, el problema el problema de los tableros de ajedrez, yo les doy un pedazo de código. Para los que están completamente perdidos, les doy un pedazo de código. ¿De acuerdo? Pruébenlo.
Y a partir de eso se van a dar cuenta qué es lo que necesitan. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que les dan en el pedazo de código? Les dan la iteración de creación de un vector. Después pueden crear un vector inverso y después lo que hacen es poner todo eso, pegamento a todo eso. Nada más.